pidiendo que el programa verifique si es par o es impar. Entonces voy a colocar unos controles para poder presentar el resultado correspondiente. Entonces, esos resultados pueden ser puestos en controles como cajas de texto, pueden ser puestos en controles como etiquetas, ¿cierto? Pueden ser colocados como en controles de áreas de texto, qué sé yo. Hay bastantes controles de salida. Y el proceso ya es la parte dura, ya es la parte en la cual uno empieza a jugar con esas variables, las empieza a mover, empieza a operar, empieza a identificar cuáles serían las fórmulas o los procesos más adecuados para poder llegar a un resultado óptimo. Entonces, por ahí en un taller, por ejemplo, yo les podría haber dejado la resolución de la ecuación cuadrática. ¿Qué pasa con la ecuación cuadrática? Pues que se utiliza la fórmula general para poder llegar a ese resultado, ¿no? Entonces las entradas son la variable A, la variable B, la variable C, que son de datos de tipo double, ¿cierto? En el proceso tocaba incorporar la fórmula general, ¿cierto? Es el que dice menos B más menos raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, algo así es esa fórmula, si la memoria no me falla, ¿cierto? Y de ahí el resultado eran dos datos, ¿no? Una, una, un resultado de raíz positivo, un resultado de raíz negativo, y se verificaba si había números complejos. Bueno, mejor dicho, ese proceso ustedes ya lo hicieron en los talleres muy bien, muy buenas notas en esos talleres. Espero que les hayan servido como para poder afianzar los conocimientos en este campo de la programación gráfica. ¿Sí? Hoy vamos a continuar. Ahorita voy a empezar la grabación porque esto ya es un nuevo tema. También voy a compartir la pantalla. Sí. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a ver más controles. Controles, esta vez, vamos a trabajar con controles que me permitan a mí trabajar con bloques de datos. ¿Sí? Entonces, por ahí, mire, algunos compañeros que se apoyaban mucho en matrices, en arreglos. Algunos compañeros utilizaron listas dinámicas enlazadas, ¿sí? La idea es manejar bloques de datos. Entonces, el ejercicio de hoy va a consistir en poder trabajar con un objeto que se llama el objeto JList. Entonces, el objeto JList, vamos a crear un nuevo proyecto para poderlo ver dónde es que aparece, ¿cierto? Entonces, coloquémosle, vamos a crear un programita de venta de computadores. ¿Listo? Estaban viendo pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Eso. Entonces vamos Sí, a crear, profe. gracias. Vamos a crear un proyecto en el cual vamos a explorar el objeto JList. ¿Listo? Sí, entonces miren, vamos a hacer un recuento, pues cada vez que entremos a hacer un proyecto, revisemos cómo es que, cuál es la manera de hacer esos proyectos, aunque ustedes pueden seguir utilizando pues las técnicas que devienen de los periodos anteriores, ¿no? Pero en general, sí, yo voy a crear un proyecto donde, miren, tiene el programa principal, lo que hacemos es, en este programa principal, lo que hacemos es instanciar la ventana que está acá, ¿no? Entonces vamos a crear una nueva ventana. En este caso, la ventana se la crea con un JFrameForm, ¿cierto? Llamémosle, este es el FRM Ventas, coloquémosle así, ¿cierto? Y en esta parte del void main, ¿cierto? Ustedes lo único que hacen es instanciarla, ¿no? Le dice FRM, ¿cómo se llama? Se llama FRM Ventas, ¿cierto? Punto
el nombre de la variable, ventana 1, es igual a un frm, ¿cierto? Aquí estoy creando una variable b1 de tipo ventana, ¿cierto? Estoy creando una variable, es una variable objeto, miren cómo se crean las variables objeto, ¿sí? Y esas variables tienen una serie de propiedades y métodos, entonces le vamos a decir que se haga visible. Perfecto. Entonces si yo la ejecuto, listo, ahí está la ventanita, vean. ¿Sí? Entonces, es tu instancia, ¿no? Bueno, alguna vez un compañero me dijo, bueno, pero ¿cómo he cambiado la apariencia de las ventanas? Yo le decía, no, es que hay unos look and feel, ¿cierto? Que sirven para poder trabajar con modelos diferentes a los que generalmente nosotros vemos, ¿no? Vamos a activar un look and feel desde aquí, ¿cierto? Utilizando un modelo, otro de los modelos diferentes a los modelos que comúnmente vemos en el sistema operativo Windows. Entonces, vamos a activar un look and feel que viene preinstalado en esta herramienta de trabajo y se lo invoca de la siguiente manera, ¿no? Le dice Java X, se llama el paquete, punto, el paquete de clases swing, punto, y aquí busco al JFrame. JFrame, pues básicamente es el de las ventanas, ¿no? Te sirve para poder diseñar las ventanas. Set default look and feel decorate, coloquémoslo en verdad. Y así como yo configuro otro look and feel, es decir, look and feel sería otra apariencia de la ventana, diferente a la tradicional. También hagámoslo con los diálogos. Voy al paquete de clases swing de Java, ¿cierto? Aquí le digo al JDialog. Ahora sí ejecutemos nuevamente. Miran qué cambio tiene la ventanita. Es muy diferente a las ventanas convencionales, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos una ventanita diferente. Estamos utilizando un look and feel que viene instalado pero aquí lo que estamos haciendo es activando, ¿sí? Entonces, de esa manera, de pronto nos salimos un poquito de la interfaz gráfica convencional que nosotros manejamos. ¿Listo? Si tienen preguntas, me pueden ir interrumpiendo, ¿no? Aquí en este programa ventana viene otro, ¿no? Si uno mira la ventanita y se va al origen, no, aquí a mí no me gusta mucho esto. A mí me da la sensación de que hace mucho ruido todo esto. Qué pena. ¿Listo? Aquí miren, la ventana tiene su propio void main, ¿no? Y algunos compañeros pues borraban el de acá y dejaban este. ¿Por qué? Porque aquí viene también, ¿cierto? Viene un look and feel como código opcional. Si ustedes lo pueden pegar, este código. Y este carga otro look and feel, ¿no? Entonces, si yo le doy Shift F6, mírenlo, este es diferente, ¿cierto? Diferente al convencional de Windows y diferente al que miramos hace un rato. Entonces, ustedes, por ejemplo, si quieren lanzar este void main desde acá, pueden copiar este texto, ¿no? Que este texto es realmente el que le da el look and feel, ¿listo? Entonces, eso significa look and feel, ¿no? ¿Está claro ese concepto, look and feel? Sí, es la apariencia de la ventana, la apariencia de las ventanas, la apariencia de los diálogos que nos van a aparecer, ¿sí? Tenemos, aquí activamos uno por defecto, y cuando tú incorporas una ventana en tu proyecto, tienes un look and feel propio, ¿no? Que se llama Nimbus, si no estoy mal el que viene por defecto en las ventanas se llama Nimbus, y este de acá se llama Metal, ¿cierto? Es como más metálico. Pero bueno, yo me voy a quedar por el día de hoy con este de acá. Este de acá lo voy a desactivar. Más bien lo voy a borrar. Eso, y ahí el código queda cortico, ¿cierto? Este sería el código de toda la ventana, esas lineecitas nomás serían. Ahí. Y acomodémoslo sin tanta bulla, sin tanta cosa, ¿sí? Y nosotros ya tenemos acá activado un look and feel
una decoración, hacemos la ventana visible y pasamos acá. ¿Listo? Bueno, por qué incorporé JDialog también, ¿no? Si no lo estamos utilizando. Miren que JFrame es la clase que me permite incorporar ventanas en mi proyecto, ¿no? Pero ¿por qué incorporé JDialog? Resulta que por ahí miré unos programas que utilizaban mensajes de diálogo flotantes. Entonces también los vamos a explorar el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy vamos a explorar tanto las listas que hacen parte del proyecto como vamos a explorar los diálogos, ¿no? Los diálogos. Entonces vamos a ver qué tipo de diálogos se pueden incorporar y vamos a trabajar con 4 tipos de diálogos básicos. ¿Listo? Empecemos a diseñar nuestro formulario. Entonces hagámoslo de este tamaño. ¿Listo? Asignémosle un título, ¿cierto? Venta de computadores. Asignémosle la posibilidad de que el código genere un código de tamaño, ¿cierto? O sea, aparezca tal cual está aquí. Y una vez que ya le colocaste el título y le configuraste el código de tamaño, sencillamente le vamos a trabajar, por ejemplo, con un layout. Me voy a ir por el border layout, que es el que más me gusta, ¿no? Ahora, de aquí en adelante, ustedes pueden utilizar cualquiera, aunque algunos estudiantes no avanzaron en esto. Es decir, solamente se quedaron en Fry Design. Me hubiera gustado que todos exploren. Los que hemos trabajado en clase, ¿listo? Los que hemos trabajado en clase, ¿sí? Ahorita voy a trabajar con el border layout, ¿cierto? Vamos a colocar una etiqueta en la parte superior, pues que sea grandecita, ¿cierto? Que esté centrada, que tenga un color de fondo diferente. Por ejemplo, puede ser este, que tenga un color de texto diferente, ¿cierto? Puede ser este blanco, ¿cierto? Que esté centrada. Miren, todas las propiedades se encuentran en la parte superior, inferior derecha, que se opaca, ¿no? Que se opaca para que podamos nosotros poder ver esos colores y le vamos a cambiar el texto, ¿no? ¿Listo? Vamos a colocar un panel en la parte izquierda para los botones. Cambiémosle el color de fondo a ese panel para que lo podamos ver, ¿no? Y coloquemos otro panel acá, ¿cierto? Para poder hacer la aplicación. Muy bien. Entonces, miren, esa es la configuración border layouts. En los bordes se colocan paneles. Se colocan paneles para poder trabajar con él, ¿no? Entonces, la idea de hoy es trabajar con este objeto que está aquí. ¿Sí? Miren que pertenece al paquete de clases Swing, ¿no? O sea, ahí aparece un diálogo flotante, mírenlo. Es un componente, ¿sí? Que permite al usuario, ahí dice el concepto, seleccionar uno o más objetos de una lista. Entonces, esta la vamos a colocar aquí. Vamos a ponerla por aquí. Se parece mucho al Combo Box, ¿cierto? A este que utilizamos en otras clases, ¿sí? Sino que esta lista es desplegable, pero bueno, la idea de hoy es trabajar con esta lista y programarla. Se la programa, tiene otras maneras de ser programada, ¿listo? Como nosotros vamos a vender computadores, entonces vamos a jugar con 3 listas. ¿Listo? Vamos a jugar con 3 listas. Entonces, esta es la manera de dibujar las listas, ¿sí? Vamos a colocar acá un mensajecito, o no, más bien mensajes no, trabajémoslo ahí nomás, ¿sí? Y la idea es que aquí nosotros, como vamos a vender computadores, los usuarios escojan de estas listas de opciones, por ejemplo, qué tipo de hardware quieren incorporar en su computador para poderle vender. Es decir, qué procesador quieren,
qué memoria quieren, qué disco duro quieren, y en la medida que él vaya seleccionando, en las listas subsiguientes van a aparecer el detalle un detalle más concreto de lo que va a adquirir. ¿Listo? Esa es la idea del programa. Y acá vamos a colocar los botones de comando. Bueno, vamos a colocar una etiqueta por aquí. Aquí que escoja el hardware. Aquí vamos a colocar el tipo de hardware. Como una especie de clasificación va a ser esto. A clic derecho, quedó mal escrito por acá, corrijamos aquí. ¿Sí? Y por acá vamos a colocar lo que la persona seleccionó. ¿Listo? Vamos a colocar acá los botones de comando. Listo. Y vamos a hacer es un botón de comando, qué pena. Vamos a colocar aquí 3 botoncitos de comando. ¿Cierto? Para, por ejemplo, uno para borrar un elemento de la lista. Otro para, por ejemplo, limpiar. Y otro, por ejemplo, para facturar. ¿Cómo se dice facturar en inglés? Facturar, no sé cómo se dice en inglés. ¿Cómo se dice facturar en inglés? ¿Alguien me puede ayudar ahí? O recibo. No, no recuerdo. ¿Por ahí me escribieron? Vamos a ver. Check-in. Ok. Check-in es registro. Hacemos un traductor para ver cómo es que se dice la palabra de facturar. Gracias, sí, está bien. Ok, muy bien. Entonces, miren, ya tenemos la ventanita. El diseño que utilicé es un border layout con dos paneles y una etiqueta, ¿no? Ahora sí, ya manos a la obra, ¿no? Vamos a empezar a configurar estas listas que están acá, ¿sí? Ahí el programa, pues no funciona, ¿no? Están las listas creadas por defecto. Miren cómo trabajan ellas, ¿sí? Permiten seleccionar múltiples elementos, ¿cierto? Pero no tienen vida. Entonces le vamos a dar vida a esto, ¿sí? Vamos a ver cómo llenamos estos elementos de lista. Vamos a hacer que estas listas tengan un ingreso automático, ¿cierto? Y tengan un ingreso automático y un ingreso manual. ¿Listo? Entonces, como se pueden dar cuenta, las listas agrupan textos, ¿cierto? Agrupan elementos, agrupan opciones. De las opciones que están seleccionadas ahí, el usuario puede seleccionar una o varias. Esa es una diferencia con el combo. El combo, si uno lo coloca aquí, escoge una sola opción una sola opción de las que están referidas en él. Pero en la lista uno puede escoger varias. ¿Listo? Bueno, en ese sentido, ya hecha esa diferencia, la configuración de la lista se la hace de la siguiente manera. Primero que todo, es bueno de asignarle un nombre, ¿no? Entonces aquí hay una opción que dice cambiar el nombre de la variable. Entonces digámosle que este es el LST hardware.
Perfecto. Segundo, vamos a trabajar con la lista y vamos a ver, miren, hay unas propiedades por defecto, borde, foreground, font, cierto tipo de fuente, ¿sí? Pero por defecto, ellas traen 4 elementos vinculados. En ese caso, a través de la propiedad model, ¿sí? Usted puede editar esos elementos para presentar lo que usted quiere ver, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a borrar todo esto, que eso es lo que viene por defecto, y vamos a escribir aquí, por ejemplo, la monitor, el CPU, la memoria, lo que una persona puede comprar para armar un computador, ¿no? El disco duro, ¿cierto? El teclado, un mouse, ¿listo? Entonces, con esas especificaciones uno puede comprar un equipo. Ya vamos a ejecutar esto. Miren que la cosa cambió ahí, ¿cierto? Hagamos que esto salga centrado también, ¿no? Aquí debajito de init components, lo mandamos a centrar a la ventana, digamos, set location. ¿Sí? Puede ser en una coordenada XY de la ventana o puede ser en el centro. Eso ahí queda centrada. Listo. Hacemos unos colores azules más bien. Ok. Y ya que miramos cómo se llenan los elementos de manera manual, ¿cierto? Estas de acá tienen que ser dinámicas, ¿sí? Estas de acá vamos a hacer un ingreso dinámico. Bueno, una cosita más que permite esta parte, Selection Mode. Eso es para hacer selecciones de opciones aquí. Nosotros vamos a utilizar una selección simple en este. ¿Listo? Me explico. Si yo hago clic aquí en monitor, aquí van a ver diferentes referencias de monitores, ¿cierto? El usuario escoge uno y ese elemento entraría a ser parte de su factura, digámoslo así. ¿Sí? Si yo escojo CPU, lo mismo. Van a aparecer varias referencias de CPUs. Por ejemplo, puede ser una CPU con un procesador iCore 7, un Ryzen 5, un AMD Ryzen 3, un AMD Celeron, ¿cierto? Y así sucesivamente con cada uno de estos elementos. Coloquemos este texto en inglés, ¿no? Listo. Muy bien. Entonces, miren, jovencitos, aquí quiero ser claro en un aspecto cuando uno maneja listas, ¿no? Primero que todo, pues no no en todos los casos, ¿cierto? En las listas vamos a llenar esto manualmente. Si se llena manualmente, pues aquí está la propiedad model y usted sencillamente empieza a incorporar los elementos aquí. La idea es que estos elementos se adecúen, ¿cierto? A lo que yo seleccione previamente. Por lo tanto, van a aparecer vacíos. Hagámoslo más grandecito para que quede el mismo tamaño. Sí. La idea es llenarlos dinámicamente. Entonces, las listas, jóvenes, como su nombre lo indica, contienen elementos, pero ellas se apoyan en un objeto extra para poder manejar los datos que están dentro de ellos, ¿sí? Entonces, la lista presenta datos, como ustedes lo pueden darse cuenta aquí, presenta varios datos, n datos. Esto es dinámico. Esto básicamente le puede usted llenar más daticos, ¿sí? Pero, ¿sí? Esos datos suelen ser gestionados, es decir, por ejemplo, si ustedes quieren adicionar elementos, eliminar elementos, contar elementos, borrar todos los elementos, ¿cierto? O hacer, por ejemplo, un ciclo a estos elementos, ¿sí? Las listas se apoyan en unos objetos que se llaman modelos de datos, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros cuando hacemos programación de listas es que una vez creada la lista, si la lista es dinámica, como estas dos de acá,
porque esta es estática, esta la llené desde acá, ¿cierto? A través del modelo, de la propiedad modelo de la lista, ¿sí? Entonces, en estas listas tengo que crear una variable extra, una por cada una de ellas, ¿listo? Para poder seleccionar, ¿cierto? Para poder gestionar los datos de la lista. Y a eso se llaman modelos, ¿sí? Modelos de datos. Es que esto trabaja más o menos una dinámica de lo que se llama modelo vista controlador. Vista es lo que el usuario ve, el modelo se encarga de los datos y el controlador es el programa. Pero bueno, eso lo vemos más que todo en una programación web. Allá el modelo de programación es puro. En MVC se llama modelo vista controlador. Acá en Java, ¿cierto? Tenemos la vista, es decir, lo que el usuario ve. Lo que el usuario ve son listas llenas de datos, ¿sí? Pero internamente vamos a crear una variable objeto extra que se llama el modelo. ¿Listo? Entonces vámonos por acá. Bueno, primero que todo asignémosles nombres a estas listas. Me parece que no les tengo asignada. Llamémosle que esta es la LST type. ¿Listo? Y a esta coloquémosle la LST selection. Y vamos a programarlas. Muy bien, vamos a crear dos variables. ¿Sí? Vamos a crear un modelo de lista por defecto. O sea, si yo hago una traducción literal, eso es lo que significaría, ¿no? Modelo de lista por defecto. Y a través de la primera vamos a manejar los datos de tipo, coloquémosle aquí. En inglés más bien. Data type. Y dejémoslo. Y vamos a manejar los datos del tipo. Y aquí, este data type es realmente quien va a gestionar el conjunto de datos. La lista solamente los va a mostrar. Eso es lo que quiero que quede claro aquí. Sí, la lista muestra los datos, pero quien gestiona, quien adiciona, elimina, cuenta y todo lo demás es esta variable. ¿Listo? Vamos a generar otro default. Para la otra lista, ¿no? Que es dinámica, ¿no? Y una vez, usted, coloquemos un comentario aquí, para que se vayan guiando, ¿sí? Los modelos de lista gestionan datos. JList. ¿Sí? Al hablar con gestionar podemos decir adicionar. Adicionar, eliminar, buscar, limpiar, modificar, bueno. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer con los datos de la lista. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Básicamente, en la medida que vamos seleccionando el hardware que quiero comprar, en las otras listas se vayan adecuando, ¿cierto? Con textos dinámicos, ¿no? Entonces, ya tenemos los dos modelos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es incorporarlos. Entonces, aquí enlazamos modelos a las listas. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar con la primera lista, se llama la LST type, punto, le vamos a decir set model data type. Y la LST, la otra lista se llamaba LST selection, punto, set model. Estamos asignando un modelo, ¿no? Selection, listo.
Ese es una de las diferencias más radicales en el manejo de listas, ¿sí? Las listas, bueno, los combos también pueden trabajar de esa manera, cuando son dinámicos, ¿sí? Pero bueno, estamos haciendo un ejercicio de listas dinámicas, tenemos que hacer el ejercicio con combos dinámicos, ¿sí? Entonces, en ese caso, como las dos listas, la de tipo y selección, están vacías, entonces las vamos a programar dinámicamente a través de estos objetos. Yo no sé si esté claro hasta ahí, jóvenes. Si tienen alguna pregunta, por favor. Profesor, se los pega en la clase principal de la ventana, ¿no? Sí, estoy en la ventana, sí, señor. Ujú. Estoy en la ventana. ¿Sí? Entonces, no sé si hay otra pregunta. Bueno, en ese sentido, ya tenemos los dos gestores de datos, se puede decir acá, y ya los hemos enlazado a las listas. Entonces, con este data type lo que voy a hacer es adicionar datos a esta lista, modificar, eliminar, limpiar y lo demás. Lo mismo pasaría con data selection, ¿sí? Ya quedan enlazados. Ahora sí veamos los eventos, ¿sí? En ese sentido, aquí nosotros podemos programar dos eventos. Un evento que es el evento cambio de valor, es cuando el usuario hace clic o cambia, ¿no? Cambia el estado de selección en esta lista o cuando cambia su contenido, ¿no? Funciona de dos maneras, ¿sí? Entonces, si yo me voy por este lado, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que cada vez que cambiemos de opción, este evento se va a disparar. ¿Listo? También lo podemos programar el mouse clicker. Ese no tiene ese doble efecto, digámoslo así, que el cambio de valor, porque el mouse clicker sí responde al clic sobre un elemento de lista. Él no está pendiente si hay un cambio de contenido, ¿sí? Vamos a explorarlos los dos. Dámosle aquí, vamos a programarle a esta lista el evento cambio de valor. Listo, ¿dónde está el evento? Velo, aquí está. Cuando el usuario cambie de valor en la lista. Entonces, la lista tiene dos propiedades, ¿no? La propiedad, las mismas propiedades que tenía el combo box, ¿cierto? Una que devuelve el índice y otra que devuelve el valor seleccionado, ¿sí? Entonces, ¿cómo recuperamos el índice, no? Digamos, el LST hardware, que sería la lista que estaría programando, punto. De aquí, el get selected index. Miren que ella tiene el mismo método de obtención del índice que el combo, ¿no? Get selected index, es decir, qué índice seleccionó, si fue el elemento 0, 1, 2, 3, 4. Pero él tiene un get selected value que de una vez es string. En el combo no funcionaba así, ¿no? Tocaba convertir este value a string. Pero aquí sí me devuelve directamente la cadena seleccionada sobre la lista. Entonces, aquí tendríamos el índice, y aquí tendríamos el elemento seleccionado. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá. Por ejemplo, monitor tendría índice 0, CPU índice 1, memoria índice 2, hard disk índice 3, keyboard índice 4 y mouse índice 5. Si el índice es 0, entonces vamos a presentar marcas de monitores acá. Vamos a poblar la lista con marcas de monitores, ¿cierto? Entonces sería ya no, miren que si yo le doy lst type, punto, y le digo add, ¿sí? Él no me permite, él me adiciona son componentes,
pero no me adicionan cadenas, ¿cierto? Siempre hay un componente de por medio. A mí no me sirve eso porque no quiero agregar componentes, sino que quiero agregar cadenas. En ese caso, ya no trabajaría directamente con la lista, sino con el gestor de datos de la lista, que en este caso sería, ¿cierto? Data type, punto, aquí sí ya, ¿sí? Aquí sí puedes adicionar elementos, puedes, por ejemplo, limpiar, remove todos los elementos de esta lista, ¿cierto? Puedes capturar un elemento de la lista, un get, retorna, ¿sí? Puedes retornar el número de componentes de la lista, es decir, cuántos tienes, ¿sí? Stay in the soft. Busca un elemento en la lista, ¿sí? Entonces, y esto, ¿no? Remove, elimina elementos de la lista. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos gestores de datos tienen muchos más métodos para poder hacer la gestión de datos, ¿no? En ese caso, lo que voy a hacer es adicionar yo. Vamos a adicionar, ¿cierto? Y entonces, digámosle aquí, por ejemplo, monitores, ¿no? Digámosle LCD de 15 pulgadas, ¿no? LCD de 15, digamos así. Así nomás. Vamos a algo sencillito aquí. De 15, de 17 y de 19 pulgadas. ¿Cierto? Y vamos a poblarlo así dinámicamente, aprendiendo el significado de cada uno de los elementos de cada una de las propiedades de los gestores de datos, ¿no? Si el índice es 1, es decir, si el usuario escoge CPU, ¿cierto? Si el usuario escoge CPU, entonces, acá vamos a decir, por ejemplo, ¿cierto? Vamos a adicionar un Intel, mi Core 7, Intel, mi Core 5, Intel, Core 3, ¿cierto? Podemos adicionar otros 3 más, que digan, por ejemplo, puede ser un Ryzen, y bueno, ahí tenemos unas marcas de procesadores, ¿sí? Ahora sí vámonos. En caso de que el índice sea 2, ¿no? Estamos hablando de memoria. 0 el monitor, 1 CPU, 2 memoria. ¿Cierto? Tenemos el índice 3, que sería el índice 3, que sería 0 monitor, 1 CPU, 2 memoria, 3 sería disco duro. Hay unos discos que ahora vienen sólidos, ¿no? Que ya no giran, ¿cierto? Son más silenciosos, más rápidos, ¿no? Y aquí me tocaría cambiarle 3, que serían básicamente, los discos duros, la caseboard y el mouse. Bueno,
Eso sí. Ujú. Bueno, y lo mismo para los mouse, ¿no? 5. Ahí ahora podemos ejecutar. Miren que lo que estoy haciendo es que cuando hagamos clic en hardware, o cuando cambiemos de ítem, ¿no? Cuando cambiemos de ítem en la lista hardware, es decir, en la principal, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es capturar el índice del elemento seleccionado, 0, 1, 2, dependiendo de lo que el usuario utilice. Aquí en ítem, lo que vamos a hacer es capturar el valor de la lista, ¿cierto? Que no le estoy dando ningún uso, me está diciendo NetBeans. Ahorita le damos un uso, ¿sí? Y finalmente le digo, si el índice es 0, pues muestre en la lista tipo, sería, ¿no? ¿Por qué en la lista tipo? Porque este modelo de lista está enlazado a la lista tipo. Y le estoy diciendo que en esa lista adicione estos elementos, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo seleccione. Entonces ahí hay unos errorcitos, miren. Entonces si yo escojo CPU, me va a aparecer todo esto. Memoria, va a aparecer todo esto. Si miran cómo responde este evento, a mí no me gusta, ¿saben por qué? Porque él responde dos veces, ¿no? Si yo le doy monitor, me llena dos veces esto. Se ejecuta dos veces el mismo evento. A mí me gusta el mouse click en ese caso. Y otra cosa, tiene que limpiar todos los elementos que están aquí, ¿no? Entonces, porque si no, no serviría de nada. Entonces vamos a darle aquí un data tag punto remove add elements. ¿Qué creen que hace eso? ¿Qué traduce literalmente ese método? Remover todos Claro, los elementos. removería todos los elementos para que se pierdan, ¿no? Allá ya funciona mejor, miren. Sí, pero tengan en cuenta una cosa, este evento se ejecuta dos veces, es decir, más concreto es el clic. Para estos dos vamos a programar el clic, ¿cierto? Este es bueno programarlo, pero uno tiene que ser bien cuidadoso con este cambio de valor, ¿sí? Otra cosa es que aparezca qué tipo de hardware es aquí, ¿no? Que diga monitor LSD15. Entonces, vamos a colocar este ítem aquí. Aquí, sí que quede. Y reemplacemos todo eso. ¿Será que podemos hacer eso? Vamos aquí reemplazar. Reemplacemos esto, cambiémoslo por. Ya, ¿no? Perfecto. Y ahora
cuando nosotros seleccionemos este valor de aquí, lo vamos a agregar acá, pero con un precio, ¿cierto? Pero ese precio hagamos que se lo escriba el usuario. Y entonces aquí es donde vamos a ver los diferentes JDialog. ¿Sí? Aquí vamos a ver los diferentes JDialog. Sí, es decir, si yo, por ejemplo, escojo un monitor de 19 pulgadas, va a aparecer aquí en la parte de selección, con un Intel Core 7, acá, con una memoria de 16 gigas, pues una super máquina, ¿cierto? Con un disco duro de 1 tera, o silencioso de 500, un SSD, con un keyboard en Bluetooth y con un mouse en Bluetooth. Entonces sacamos estos valores acá y le hacemos una facturita a la persona. Bueno, usted adquiere este equipo con tales características, pues entre más potente el equipo es más costoso, ¿no? Y esa es la idea, esa es la idea. La idea es que manejemos las listas y también los diálogos. Entonces aquí es donde voy a trabajar un diálogo, ¿sí? Un diálogo de entrada, un diálogo de entrada de datos, para que viaje este valor acá con un precio, ¿listo? Entonces, miren, vamos a programar. Les decía que el value chain se ejecuta 2 veces, ¿no? Tengan cuidado con eso. A mí me parece peligroso eso. Hay otro evento que es mucho más concreto, que es el mouse click, que también puede ser programado en los botones. Lo voy a programar aquí en la lista, ¿sí? Entonces dice mouse click en la list type. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a agregar un elemento. Definamos una cadena que recibe a un JOption pan. Muy bien, jóvenes. ¿Qué son los JOption pan? ¿Sí? Los JOption pan, básicamente, los JOption pane, son básicamente diálogos. Diálogos que nos van a ayudar a nosotros a pedir datos, a sacar datos, a confirmar decisiones. ¿Sí? Así que él tiene diferentes tipos de diálogos. Por ejemplo, hay un diálogo que se llama Show Input Dialog. Este Show Input Dialog, ¿cierto? Este sirve para pedir un dato por pantalla. ¿Sí? Para pedir un dato por pantalla. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, por ventana. En ese sentido va a aparecer un mensajecito entrando un dato. Hay otro que es el Show Confirm Dialog. Ustedes han visto esas ventanitas pequeñitas que dice, ¿está seguro de eliminar este dato? ¿Aceptar, cancelar? Muy bien. Esos diálogos que te permiten a ti tomar decisiones son los Show Confirm Dialog. Aquí, si tú traduces literalmente estos 3 textos, el primero dice mostrar, confirmación, diálogo. Mostrar, diálogo de confirmación. ¿Cierto? Y a este uno le configura los botones sí o no, aceptar, cancelar, ¿cierto? Aceptar, cancelar, abortar, ¿sí? Entonces, ¿está seguro de formatear su disco duro? Sí, no. Entonces, si uno le da así, ¡pum!, se prendió el disco duro, ¿sí? Y hay otro que es el Message Dialog, que ese básicamente es un diálogo que presenta mensajes informativos, ¿sí? Aparecen ante el usuario una serie de mensajes. Entonces, vamos a explorar estos 3 principales para la clase de hoy y vamos a empezar con el Show Input Dialog. Entonces él tiene 3 parámetros. El primer parámetro es dónde se va a mostrar el objeto. Pues en la ventana principal, este primer parámetro no lo cambiamos. El segundo parámetro es el mensaje. ¿Sí? ¿Sí? Estoy configurando el título. ¿Sí? Y finalmente me parece que aparece aquí, ¿cierto? Dice
Vamos a mostrar un diálogo en la ventana principal entre el valor del ítem. Bueno, el ítem no lo tengo definido, perdón, sí lo tengo definido, ¿no? Entonces coloquémosle este aquí, valor, ¿cierto? Y finalmente va el tipo de diálogo. Bueno, dejémoslo hasta el título nomás, para no confundirlos. Necesito es el valor. Entonces voy a capturar el ítem de el LS. Ahí. Muy bien. Entonces, aquí, básicamente, tendría una entrada. ¿Sí? Ese valor entraría aquí. Más bien, digámosle cadena este. ¿Por qué? ¿Por qué cadena? Porque básicamente estos diálogos de entrada me devuelven una variable de tipo string o me devuelven nulo. ¿Sí? Ahorita vemos cuándo es que devuelve nulo. ¿Sí? En ese caso, vamos a convertir, vamos a crear una variable de tipo double. Llamémosle xvalue, que convierta en double. Vamos a utilizar el parse double, el parsero de cadena, ¿cierto? Y ese lo vamos a agregar a nuestra lista de selección. Entonces, para agregar a la lista de selección, utilizo los datos de gestión de la selección. Ya habíamos visto este add element, ítem. Ahí. ¿Listo? Lo estaríamos agregando. Bueno, ¿qué pasa con este este input diálogo? Ahorita lo vemos en funcionamiento, ¿no? Ejecutemos. Sí, entonces digo monitor de 19 pulgadas, entre un nuevo valor del monitor LCD, vale $20, ¿cierto? Una CPU, $20. Una memoria de 16 gigas, $10. Aparece un add new ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Es este, valor por defecto. Dejémoslo hasta ahí nomás. Yo no quiero que aparezca, o bueno, que aparezca valor por defecto 0. ¿Cierto? Sí, aparece 0, un valor por defecto iría ahí. ¿Listo? Entonces, aquí está la selección y después yo le voy a decir check-in, facture, para que salga un resultado. Si se dan cuenta que ya la listica es como diferente, ¿no? Miren, estamos trabajando con un look and feel, como habíamos dicho inicialmente, diferente al que hemos trabajado ahora. Me parece que alguien estaba tratando de entrar, no sé, no. ¿Sí? Ok. Si yo le doy cancelar, miren que se bloquea el programa, se rompe. ¿Sí? Vuelvo y repito, ¿verdad? ¿No? Le voy a dar aquí que limpie el mensaje de error y yo le digo y le doy cancelar. Mire, se rompe. Esto no tiene que salir, esto es un error del programa. Lo tengo que corregir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces clic en el botón cancelar, la cadena se vuelve nula. Entonces, para evitar ese error, le vamos a decir si la cadena es diferente de nula. ¿Sí? Ahora si volvamos a ejecutar, entonces la persona dice y le da cancelar, ¿no? Miren que el error ya deja de salir.
¿sí? Una CPU y le da cancelar, ¿sí? No lo adiciona. Si me voy por este botón o me voy por este botón, la cadena de retorno es null. Pero si yo le doy un valor, entonces ahí sería 12 pesos. Perfecto. Ahora, ¿sí? Entonces miren cómo funciona el Show Input Dialog. Tiene 4 parámetros. La ventana donde aparece, el mensaje y un valor por defecto, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos a programar este botoncito. Este botoncito va a borrar un elemento de la lista. Entonces, pero vamos a utilizar también un diálogo de confirmación, si está seguro de eliminar o no está seguro de eliminar. ¿Listo? En ese caso, vamos a utilizar un confirm diálogo, ¿sí? Vamos a borrar un elemento de la selección. Me explico. Yo empiezo a comprar mi computador, ¿cierto? Bueno, y yo cuando quiera eliminar uno de estos, le voy a dar borrar. ¿Sí? Este botoncito va a funcionar de tal manera que en primera medida verifique si hay un elemento seleccionado. ¿Por qué? Porque si no hay elementos seleccionados, también genera error. ¿Sí? Esa es la primera validación que nosotros vamos a ver. Si está seleccionado algo, lo borro. ¿Sí? También va a preguntar al usuario si quiere borrar el elemento. ¿Sí? Eh, eh, si está seguro de borrar el elemento, entonces, mm, entonces hacemos el proceso de eliminación, si no, dejamos las cosas intactas, ¿sí? Y en ese caso ya no utilizarías un show input dialog, sino que este diálogo tocaría cambiarlo a un show confirm dialog, de confirmación, ¿sí? Vamos a programarlo. No sé si le puse nombre a esto, coloquemos cmd delete y de una vez bauticemos a esto. Y bauticemos a este de acá. Entonces vámonos por acá y programemos este botón. ¿Cómo se llama esta lista? Esta lista se llama LST Selection. ¿Listo? Lo mismo que en las otras, ¿no? Vamos a definir una variable index para recuperar el índice seleccionado. Vamos a utilizar una variable cadena para seleccionar el ítem seleccionado. Entonces ahí tengo el índice y el ítem de la lista selección. Miren que estas son las listas de la lista a la cual yo le voy a capturar el índice. Primero que todo, sí, index es igual a -1, perdón, es mayor o igual que 0, ¿sí? Si el índice es mayor o igual que 0, quiere decir que yo señalé algo. ¿Por qué? Yo les había dicho hace un momentico que el primer elemento de la lista tiene el valor de 0, ¿cierto? El segundo elemento de la lista tiene el valor de 1, 2, 3 y así sucesivamente. Pero si es un valor negativo, quiere decir que no escogimos nada, verán. Escribámoslo de otra manera, más bien. Es menor que 0. Menor que 0 es un número negativo, ¿cierto? Entonces saquemos un mensaje de error. Hagámosle un show message, ¿cierto? Entonces digámosle
¿cierto? Digámosle que seleccione un ítem de la lista list. ¿Listo? Después el título de la lista, ¿no? Entonces, digámosle aquí, information, o más bien, sí, information, el título de la ventana de diálogo, y después viene el tipo. Entonces, póngale en cuidado esto del tipo. En los mensajes de diálogo, por ejemplo, hay unos mensajes que son informativos, ¿sí? Ustedes los ven esos en mensajes informativos, por ejemplo, para presentar el resultado de una variable, ¿sí? Eh, pero hay otros que son de advertencia, ¿sí? Por ejemplo, en el sistema operativo puede salir una advertencia, peligro, tu computador puede ser contagiado por este virus, ¿cierto? De advertencia. Entonces, esos utilizan colores amarillos, los de advertencia, o iconos de color amarillo. Pero hay otros que son errores, es decir, algo ya que pasó, que sucedió, que se ejecutó. La información de tu computador se perdió. ¡Pum! Error. ¿Sí? Entonces, hay tres tipos de niveles de información que ustedes los pueden manejar a través de estos Show Message Dialog, ¿cierto? Miren que tiene por defecto, pues con dos parámetros es suficiente, ¿no? Pero si tú lo quieres tener bien configuradito, el primer parámetro pues hace referencia a la ventana, el segundo parámetro hace referencia al mensaje que quieres que aparezca, el tercer parámetro es este título de la ventana, el que aparece en la parte superior, y el cuarto parámetro es el tipo de mensaje. Entonces, aquí vamos a utilizar una constante para pasar esos mensajes. Mira, entonces aquí hay algo que dice error message, ¿cierto? Eso es cuando, para presentar mensajes de error, ¿sí? Para cuando ya no tiene solución algo, ¿sí? Se perdió la información, tu disco duro se formateó, el archivo se perdió, cosas como esas, muy, muy, muy peligrosas, muy impactantes para el usuario. El otro es, por lo general, los colores que utilizan para mensajes de error son rojos. Otro que es information message, mensaje de información, mensaje de error, ¿cierto? Este mensaje de información es declarativo, es decir, no pasa nada. Dice, ah, bueno, listo. Registro grabado con éxito, por ejemplo, ¿sí? O tu transacción fue realizada con éxito, ¿sí? Por acá hay otro mensaje de pregunta, ¿sí? Ese se lo utiliza para el diálogo de confirmación. Acá hay otro message warning, esto es una advertencia. Por ejemplo, utilicemos un message warning aquí, aunque este es de información, ¿no? Utilicemos las cosas como son. Mensaje de información, este no es error, pero ya lo tengo bien configuradito, el mensaje de diálogo, ¿cierto? En caso de que no seleccionen nada, ¿no? En caso contrario es porque la gente seleccionó algo, ¿sí? Y como la idea es eliminar, entonces saquemos un JOption panel de confirmación. Entonces, vamos a definir una variable, opción, y vamos a mandar a otro JOption pane.show confirm diálogo. ¿Listo? Entonces, message, un mensaje al usuario, no retorna nada. Un confirm dialog, ese sí va a colocarle botones, ¿sí? En este caso voy a utilizar el botón sí, no, ¿sí? El botón sí, no. Y entonces esos botoncitos que aparecen en esos diálogos retornan números enteros, ¿sí? Y esos números enteros me permiten saber si el usuario hizo clic en el 1, en el botón sí, en el botón no, en el botón aceptar y en el botón cancelar, ¿sí? Por eso, estos confirm dialog necesitan de variables enteras para verificar qué es lo que trajo. Los message dialog no, son mensajes de salida. Y los input dialog son cadenas, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a configurar un confirm dialog, ¿no? Muy bien, aquí de segundo parámetro es en segundo parámetro es el mensaje de texto. Dámosle. El tercer parámetro es el mensaje.
Y el cuarto parámetro es el tipo de opción, ¿no? Los botones que van. Entonces, mira, este es un config dialog, tienes la ventana, el mensaje, estás seguro de eliminar lo que hayas seleccionado, pues, el título de la ventanita pregunta, y aquí dirían qué botones quieres ver. Entonces hay el botón sí y no, el botón aceptar, cancelar, ¿sí? Vamos a configurarle el botón sí y no. Entonces, para acceder a las constantes, siempre se escribe option pane, punto, y aquí buscamos, estos M6 son los tipos de mensaje, ¿no? ¿Sí? Aquí hay, por ejemplo, opciones, OK, cancel, miren, opción OK, cancel. ¿Sí? Ese coloca el botón aceptar, cancelar. Aquí dice yes, no option. Aquí me coloca los botones sí o no. ¿Sí? Y cuando el usuario haga yes, me devuelve este entero. Parece que es el 0, ¿cierto? Cuando hacen clic en OK, también devuelve el 0. Cuando hace clic en no, devuelve el 1. ¿Sí? Entonces, estas opciones, ¿sí? ¿Cuáles serían las opciones? Yes, no option, yes, no, cancel option. Todos los que terminen en option, básicamente son para manejar los botones de la caja de confirmación. Vamos a trabajar con un yes, no option. ¿Sí? Cierro paréntesis y punto y coma. Por uno. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con este config dialog? Con este config dialog, lo que estoy haciendo es preguntándole al usuario si realmente quiere remover un elemento en particular. ¿Sí? Y digámosle, ¿qué pasa si OP es igual a yes? Entonces procedemos a eliminar, ¿cierto? Le vamos a decir los datos de selección, le vamos a decir remove. Entonces aquí dice remove un elemento con el índice. Listo. ¿Listo? Entonces miren, aquí ya tenemos un código para eliminar, ¿sí? Primera línea dice recupera el índice de la lista. Segunda línea, captura el valor de la lista en mención. Si el índice es menor que 0, quiere decir que no seleccionaron nada. En caso contrario, presente un mensaje de diálogo de confirmación que dice, ¿está seguro de eliminar con los botones sí y no? Si la opción es sí, entonces borra el elemento de la lista. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Le digo delete. Entonces miren la ventanita de diálogo. Selection list. Aquí toca cambiarle este de tipo a selection. ¿Está seguro de eliminar el monitor? No, digámosle. No pasa nada. Pero como está condicionado, lo borraría. ¿Listo? Entonces, de la misma manera este clear. Claro que esto borraría todo. La factura, el tipo y todo lo demás. ¿Sí? Entonces se parece mucho a esto de acá. El botón clear. Eso es para limpiar todas las listas. Entonces aquí, si estás seguro de que quieres borrar todos los elementos, entonces tanto del data type punto
le vamos a decir remueva todos los elementos, así como también del data selection. Entonces miren que son muy importantes los gestores de datos, ¿no? Prácticamente lo que hacen es borrar. Y acá hay un errorcito, aquí es selection list. Listo. Podemos colocar un mensaje de advertencia previamente para que ustedes miren cómo es que se trabaja esta parte de los tipos. Ya no sería un mensaje de error. Bueno, si quieren saquémoslo como error para que lo vean, ¿no? Ya sería un show message dialog. Diríamos en la ventana principal. Un título. Y un tipo de mensaje, ¿sí? Que sería un J-Option Pane. Entonces por aquí digámosle error message. ¿Cierto? Debería ser un warning, pero miremos cómo sale el error. ¿No? Miren cómo sale el error. Si lo logran ver el colorcito ahí, sale de rojo, ¿no? No hay nada más que hacer, dice esta opción, borra todos los elementos, aceptar, ¿está seguro de borrar todos los elementos? No. Esta opción borra todo, ¿está seguro de borrar? Sí, pum, se va todo. ¿Sí? Entonces, claro, este realmente debería ser un warning message. Porque es advertencia, ¿no? Warning. Entonces las advertencias se muestran de color amarillo. Esta sería advertencia. ¿Sí? Con el icono de advertencia y todo lo demás. ¿Sí? ¿Está seguro de borrar todos los elementos? Sí, se van. ¿Cierto? Este es de información. Entonces miren que en esta ventanita, lo importante de este look and feel, o sea, de este modelo, es que utilizan códigos de colores, ¿no? Que generalmente nosotros trabajamos en otras herramientas. ¿Listo? Y el check-in ya sería la factura, ¿no? Decir, bueno, este computador de 19 pulgadas, ¿cierto? Vamos a trabajar con un iCore 5, por ejemplo, ¿cierto? Con una memoria de 8 gigas y un disco duro de, ¿cierto? En dólares, ¿cuánto cuesta esto, no? Un keyboard, un USB nomás. ¿Qué vale ese computador? Entonces el check-in lo que va a hacer es coger todo este texto, separar estos textos y sumar estos números que están aquí, ¿sí? Entonces va a sacar un mensaje informativo, tu computador vale tanto. ¿Listo? Ya como para terminar esta parte. Entonces, en ese caso, lo que tenemos que hacer, jóvenes, es un recorrido a la lista, ¿sí? Y empezar a capturar elemento por elemento. ¿Voy a necesitar variables? Claro que voy a necesitar variables. Trabajemos una variable entera y j para los ciclos. Trabajemos una variable auxiliar de tipo cadena, ¿cierto? Con esas, empecemos con esas, a ver cómo nos va. Entonces voy a hacer un recorrido a la lista desde el elemento 0 hasta la cantidad de elementos que tenga, ¿sí? Sería la lista selection, ¿no? Entonces, empecemos con otra variable entera. Cantidad.
Bueno, size. Retorna el número de componentes de la lista. Póngale en cuidado ahí. ¿Sí? Y hagamos un ciclo que empiece en el elemento 0, porque el elemento 0 es el primer elemento. Listo. Y entonces, por cada iteración, miren cómo se escribe el ciclo for aquí, ¿sí? Básico, como en todos los lenguajes de programación, un elemento, un arranque de variable, un límite superior y un incremento de uno en uno, ¿no? Y entonces aquí vamos a recuperar en cadena, vamos a recuperar el elemento en la posición en particular. Entonces, digamos, data selection, punto, digámosle get element. La cadena toca convertirlo. Y entonces aquí tendríamos los elementos de la lista, pero el problema es que me aparecen con los valores están dentro de la cadena, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es partir esa cadena por el símbolo pesos, ¿sí? Entonces, esa cadena, digámosle punto, aquí. Index of, lo que hace es retornar un índice de la cadena cuando esta cadena sea escrita. Es decir, póngale en cuidado a esto, ¿no? Me devuelve el índice del símbolo pesos, ¿cierto? ¿En qué parte de la cadena está? ¿Sí? Si lo encuentra, y lo debe encontrar porque todos los elementos de la lista tienen símbolo pesos, ¿sí? Y una subcadena, ¿no? Entonces, me explico un poquito más, ¿cierto? Este index of que ustedes ven, por ejemplo, ¿no? Hagamos de cuenta que cadena es igual hola mundo, ¿sí? Si yo en la variable i lleno a cadena punto index of de m, esta i, ¿cierto? De esta cadena, ¿qué almacenaría ahí? Almacenaría la posición de m, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la posición de m es 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tendría ahí? 5. Lo que yo estoy haciendo es que en la cadena de los elementos a vender, me recupere el símbolo de pesos y me devuelve el número donde está el símbolo de pesos. Después lo que le digo es que, no, definimos una variable x, substring lo que hace es recuperar un pedazo de la cadena, ¿sí? Lo que hace es recuperar un pedazo de la cadena. Por ejemplo, si i es 5, yo quiero recuperar este, undo. Entonces aquí le escribo x más 1. Es decir, desde la posición 6 en adelante. Si yo quiero recuperar, por ejemplo, desde la posición 0 hasta la posición 2, entonces él me devolvería 0, 1 y 2. En la variable x tendría o, e, h o l. ¿Sí? En eso consisten estas dos funciones de cadena. El primero busca si una carácter está dentro de la cadena y el segundo recupera un elemento de la cadena. ¿Listo? Necesito otra variable.
Una vez yo tenga el total, entonces lo voy a sacar en un, ¿cierto? Estoy configurando los mensajes, el título y el tipo de mensaje, ¿no? Digámosle que es de información, mensaje de información. Bueno, entonces, eh, veamos cómo nos va con este código. Esta cadena la utilizaste, nunca es utilizada, dice. Qué raro. Sí la estoy utilizando acá abajo, pero bueno, guardemos cambios, ejecutemos, coloquémosle un valor por defecto en 10 para agilizar la... Ay. Un monitor 19 pulgadas, $20, una CPU Ryzen 7, $30, una memoria, un disco duro, un keyboard, un mouse. ¿Cuánto vale? $78. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? El algoritmo funciona de la siguiente manera, ¿no? Primero hace un ciclo a la lista, utilizando el for, ¿no? For desde el elemento 0 hasta la cantidad de elementos que haya. Por cada uno de los elementos, busca el símbolo de pesos y parte la cadena, desde el símbolo de pesos en adelante, recuperando estos números reales. Una vez usted los parte, lo suma, ¿no? 20 más 30, 50, más 10, 60, más 10, 70, más 4, 74, más 4, 78. ¿Sí? Y ahí tendría usted un programita que juega con listas, ¿cierto? Que juega con listas. ¿Sí? Entonces, ya a manera de resumen, pues podemos sacar en un documento los métodos que hemos utilizado para llegar a esto. ¿Listo? Aquí podemos borrar. Esta opción borra todos los elementos. ¿Está seguro de borrar? Sí. Ok. Aquí podemos eliminar un elemento de la lista de selección, pero vuelve y juega, ¿no? Si solamente quiero comprar esto, le voy a decir que me haga el listado, serían $30, ¿cierto? Si quiero borrar un elemento, y vuelvo a armar otro equipo, ¿sí? Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Listo? Entonces, en ese sentido, ¿qué miramos el día de hoy? ¿Sí? El día de hoy miramos el JList. A manera de resumen, ¿listo, jóvenes? JList. ¿Sí? ¿Qué hace un JList? Presenta un conjunto de datos al usuario. ¿Sí? Presenta un conjunto de datos al usuario, ¿sí? De la cual se permite selección simple o múltiple. ¿Listo? ¿Qué propiedades, qué métodos tiene la lista? ¿Alguien se acuerda qué métodos tiene la lista?
Las listas tienen una serie de propiedades y una serie de métodos, ¿no? ¿Mm? Las propiedades, propiedad name, la propiedad model, y había otra propiedad que manejamos, selection mode, ¿no? Es más bien el tipo de selección. Podemos colocarle aquí que puede ser simple o múltiple, ¿sí? Y los métodos que trabajamos son el get, selected, index, el get, selected, item, ¿cierto? Entonces este método de aquí lo que hace es devolver el índice del elemento seleccionado. También hemos dicho aquí que si no está seleccionado, retorna un valor menor que 0, ¿no? Es decir, un negativo, -1 retorna. Del get selected item devuelve la cadena, ¿no? Que representa al elemento seleccionado. ¿Qué más vimos de la lista? Que se quede por fuera. Hemos trabajado, bueno, les dimos nombres, el modelo hace referencia al conjunto de datos desde la ventana propiedades, ¿no? ¿Sí? Y el nombre, pues, básicamente es la manera como se le refiere, ¿no? Dentro del programa. Todos los controles tienen nombre, ¿sí? Selection mode, get selected item, get selected item. ¿Hay algo más que miremos? Los modelos, ¿no? Los modelos. Entonces, esto lo que hace son gestionar, ¿no? Gestionar los datos de una lista. Entonces, aquí en los métodos había un método más que se llama setModel. ¿Listo? Y este default list model, si trabajamos varios métodos, ¿no? Varios métodos del default list model, ¿no? Entonces, por ejemplo, métodos, por ejemplo, add element. Había otro que se llama remove all elements, ¿cierto? Había otro elemento, otro que es remove element, remueve un elemento. Había otro que era el get size, ¿sí? Y miren, estos los voy a dejar ahí declarados porque la traducción de ellos es significativa, ¿no? Add element lo que hace es adicionar un elemento. Aquí ustedes lo pueden ver en el código, ¿no? Cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, por aquí tiene que haber un add element. Remove add elements. Remove add elements con TS, ¿cierto? Borraría todos los elementos de la lista. ¿Qué más se nos queda por fuera? Tenemos el add element de la lista. ¿Qué más tenemos? Remove element AT, ¿está bien escrito? Sí, está bien escrito. Y por acá miramos un get element AT, ¿no? Recupera un elemento, ¿no? Size, solamente size aquí. Size. Y otra cosa que miramos hoy son
los J Option Panel. Que son tres, ¿no? Los que miramos hoy, ¿cierto? El Show, Stage, Dialog, el Show, Input, Dialog, y el Show. El otro fue Confirm, Dialog. Cada uno tiene ellos unos parámetros de configuración que lo puede ver en el código que se les presenta. ¿Sí? Entonces, miren, en este caso, este es un mensaje de salida al usuario. Este es mensaje que solicita entrada de datos al usuario. Y este es un mensaje que permite tomar una decisión, ¿no? Sería tomar decisión al usuario. Miramos esos tres y miramos lo que es el look and feel. Apariencia. Este texto resumen lo voy a cargar también en la plataforma Tau, así como voy a cargar el video y voy a cargar el programa, ¿cierto? Aquí hay como un breve resumen de, pues, de qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se trabajó hoy de nuevo para que le peguen una repasadita, ¿sí? Y queda una tarea para la próxima clase con este proyecto, ¿cierto? Miren, la tarea sería la siguiente. Yo escojo un monitor y escojo uno de 15 pulgadas, ¿cierto? Y lo agrego. Yo escojo una CPU y la agrego, ¿cierto? Un disco duro y lo agrego. Y yo vuelvo a monitor y escojo uno de 15 pulgadas. ¿Qué pasa? Que cuando trate de agregarlo, háganme un programita que diga que ese monitor ya está en la lista de selección. ¿Me hago entender? La idea es que no me llenen acá cosas repetidas, ¿sí? Que no me llenen cosas repetidas, ¿sí? Entonces yo ya no podría volver a escoger un monitor de 15 pulgadas, una CPU Intel y Core 5, no la puedo volver a escoger, ni tampoco puedo volver a escoger un disco duro de 500 gigabytes. En eso consiste la tarea, que en el momento en que le diga aceptar, salga un mensaje diciendo que el tipo de hardware ya fue agregado. ¿Listo? Esa sería una tareita que la revisaría la próxima clase que tendríamos en este jueves. ¿Listo? Voy a dejar de grabar hasta ahí. Listo, tenemos 35 personas en este momento. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hoy. ¿Sí? Aquí está el texto de resumen. Profe, una pregunta acerca del trabajo. O sea, que agregar otro que nos salga por ejemplo, un monitor de 15 pulgadas y al lado que salga un 2, por ejemplo, si le escojo dos veces. O sea, Algo así, y el precio doble. no tiene que Sumar. permitir el doble. No tiene que permitir agregar el elemento duplicado. Si en la lista de selección, ¿cierto? Hay un monitor de 15 pulgadas, así como este, ¿sí? En el momento en que yo quiera agregar otro monitor de 15 pulgadas, no lo agregue, sino que saque un mensaje de advertencia diciendo que ese elemento ya fue agregado. ¿Sí? El objetivo es que en esta lista de selección hayan elementos únicos en cuanto a tipo de hardware. ¿Sí? Entonces yo no, mejor dicho esto, ¿verdad? ¿No?
¿Sí te das cuenta de lo que está pasando ahí? Sí, lo está repitiendo. Claro. No tiene que permitirme repetidos acá. ¿Sí? Esa es la Claro, tarea. o sea, la tarea es que no deje que agregar más productos, por así decirlo. Más productos siempre y cuando no se repitan, pues, con esa condición. ¿Sí? Claro, Agregar se puede agregar lo que quiera, pero no o tiene sea, que permitir repetidos. claro, pero por ejemplo, si en esa compra uno quiere comprar 2 memorias RAM, Ah, no, no, podríamos hacer que no, salga no un... sé. ¿No? No. Ese lo haríamos Vale. de otra manera, no, solamente por el ejercicio, ¿sí? No, pues Ah, ahí vale, hay vale, otros objetos más potentes, vea, por ejemplo, aquí hay otros objetos más potentes, el que vamos a ver después de este es este, ¿verdad? ¿No? Este. ¿Te Entonces igual? este sí es más poderoso, vea. No sé si lo logra ver. Sí. Este sí pide más detalle de información, solamente para este ejercicio, ¿sí? Solamente para este ejercicio que funciona así, ¿ok? Vale, vale, profe. Ujú. Profe, entonces modificamos este que nos va a enviar. Sí, señor, lo modificamos Vale, profe. este. Sí, yo ahorita mismo lo subo, los, lo Es, comparto en profe, WhatsApp, es lo comparto trabajo en para WhatsApp enviar. para más rápido. No, 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 la próxima clase yo llamo lista y le digo, vea, presénteme la tarea. Punto. Es Vale, dirigido, profe. ¿sí? Es dirigido. Le digo, bueno, entonces yo ya tengo las personas que no han presentado tareas en momentos anteriores, ya los tengo marcados. Ellos son los que arrancan, ¿sí? Vea, presénteme la tarea, le digo, explíquemela cómo la hizo, muéstreme el código y lo demás. No, no es calificable, pero la idea es que la hagan, ¿no? La idea es que la hagan para que pues hagan de esto también la parte práctica por parte de ustedes, ¿no? ¿Estamos? ¿Listo? Bueno, entonces, muchachos, voy a comprimir esto. Tenemos 35 personas, 34, 33 personas. Vamos a compartir pantalla. Espérenme un ratico, por favor, no se vayan a ir. Primero que todo, compartamos la tarea antes de que me olvide. La voy a compartir en el grupo y después subo a plataforma, ¿no? Porque plataforma siempre se demora lo que es. Entonces, programación de entornos gráficos, proyectos. Muy bien, en el grupo de WhatsApp, sí, ya les compartí el código. Se está cargando en este momento, ya les debe reflejar, ¿sí? Y seguido voy a revisar lo que es la asistencia, ¿no? Jóvenes, en la plataforma RUA ya están las notas, ¿no? Ya hasta hoy, mañana, hoy en la noche yo ya cierro eso, ¿sí? Entonces para que le peguen una revisadita, ¿no? Ujú. Somos 36 y hay 33, faltan 3. A ver. Entonces empecemos, a ver. Acosta Víctor Hugo. Presenté. Quiere presentar. Muy bien. Arellano Erazo Paula. Presente. Ajá. Arteaga Jason Edilson.